estás ahí ayudándome, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi callado, tú eres mi dirección y mi consejo, Señor. Dígale, Dios, háblanos en esta mañana. Háblanos, porque solo tú conoces nuestros corazones, solo tú conoces nuestros pensamientos y estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria a Jesús. Bien grande ese aplauso, es para Él. Gloria a Dios. Siéntate un momento, póngase cómodo. Pero recuerda que esa comodidad no te lleva a dormirte. Amén. Quiero invitarle a que, si trajo su Biblia, nos ubiquemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Queremos que los guías bíblicos me ayuden también. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. ¿Ya están en la cita? Bien, vamos a leer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12 del libro de Santiago, capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que soporta la ¿qué? ¿Soporta la qué? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Qué es lo que va a recibir? Ok, la de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién. ¿Que es tentado por quién? Ok, nuevamente versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dígalo conmigo: Dios no puede ser tentado por el mal. Y mira lo que dice: ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Es qué? Ok, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. ¿Qué da a luz? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso grande a Jesús. Quiero hablar acerca de algo muy importante, de algo que nos pasa diariamente, no solo a los cristianos, algunos dicen, entre comillas, a los más ungidos. Todos estamos ungidos, ¿cierto? Sino también aún les pasa a los inconversos. Y es acerca de que día tras día cada uno de nosotros somos tentados. ¿Somos qué? Tentados. Pero hay alguna pregunta que nosotros nos hacemos, y es: ¿cómo puedo yo vencer las tentaciones? ¿Qué debo hacer yo cuando se presenta una tentación o cuando tengo un mal pensamiento? Pregunto, ¿ha sido usted tentado alguna vez? ¿Tiene malos pensamientos? ¿Tuvo un mal pensamiento cuando llegó acá? ¿Ha contado cuántos malos pensamientos tiene usted en el día? Muchísimos malos pensamientos. Entonces, quiero empezar con esto y quiero que usted ponga atención. Supongamos que usted va a la tienda, al supermercado, y usted compra X productos, se gasta 30,000 pesos en X productos,
Le da al de la tienda 50,000 pesos para pagar. Y resulta que el señor o la señora, en su confusión, en su distracción, le da 20,000 pesos y le encima el billete de 50 que usted le dio. Él, en su razonamiento, confía de que le dio las vueltas exactas. Pero usted, al tomar los 70,000 pesos, aquí viene la pregunta: ¿qué piensas en el instante? ¿Qué piensas? Por ahí dijo alguno: el Señor me bendijo. ¿Qué piensas en el instante? ¿Cuál es nuestro pensar como hijos de Dios ante esta situación? ¿Cuál será? Mire que en ese instante que usted da 2 pasos hacia atrás de la caja, usted tiene un sinnúmero de pensamientos y dice: uy, Dios me bendijo. Y vienen los pensamientos y usted dice: Dios como que sabía que yo tenía los únicos 50,000 pesos. Y empieza una batalla en usted tremendamente. Una batalla. Y esa batalla se va al extremo. En esos quizás 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, es una eternidad de pensamientos en usted. Y viene el pensamiento que le dice: es que ellos tienen plata, yo no tengo casi. Además, yo vengo aquí a comprarle todos los días. O sea que me lo merezco. Ellos no necesitan. Y empieza usted la lucha y la lucha y la lucha en usted, que se va, que lo devuelve, que no, bueno, que lo devuelve como que es el último pensamiento que tenemos. Pero mientras llegamos al punto de devolverlos y de actuar bien conforme a los principios que hay en mi vida, porque soy cristiano. Y porque soy cristiano hay principios en mi vida. No voy a decir que me obligan, sino que me conducen a hacer la voluntad de Dios. Pero hay una batalla en ese momento en su vida y usted dice: pero yo puedo venir otra vez y comprar lo mismo, con el mismo billete. Y ya son 2. Me puede alcanzar para mañana. Y usted hace y deshace con esos 50,000 pesos que le devolvieron. El cristiano, el hijo de Dios, el nacido de nuevo, el lleno del Espíritu Santo, el que ha renovado su mente, el que tiene una conducta digna delante del Señor, el que ha crucificado su carne, ¿qué haría? ¿Qué cree usted? Sinceramente, ¿qué haría usted? Y mire que cuando nosotros pensamos de esta forma, antes de devolverlo, estamos pensando mal. Y ya ha llegado el momento donde la tentación empieza a ser latente y escucha la vocecita que te dice: acuérdate que mañana no trabajas y es domingo. Acuérdese que el trabajo que tiene no es estable. Y estos 50,000 te pueden ayudar mucho. Además, él no se da cuenta. Míralo, está entretenido y usted lo mira y mira el billete. ¿Cierto? Y son puntos donde nosotros debemos crecer. Que en el momento donde la tentación llega a nuestra mente, inmediatamente nosotros debemos reaccionar como hombres y mujeres de Dios. Escuche bien esto. Y mira lo que la Escritura nos enseña. Y quiero que usted lea esto, que usted mismo lea esto, lo que dice acá. O sea, estos pensamientos, cuando viene esta tentación y cuando generan estos pensamientos están mal. Dígale que está a su lado: si piensas eso, esos pensamientos están mal. ¿Están qué? Mal. Porque nos pueden llevar a tener un mal procedimiento. Nos pueden llevar a cometer una mala acción y nos pueden llevar al pecado. La pregunta es:
cuando la tentación, al ser tentado, estamos pecando? Ya lo vamos a hacer más adelante. Busque, por favor, Lucas capítulo 6. Hágame el favor. ¿Cuántos dicen amén? Esta situación se presenta casi todos los días. Y con muchas otras situaciones se presenta en nuestra vida. Lucas capítulo 6. Y ubíquese en el versículo 31. Léalo y medite un momento. Léalo y medite un momento. Medítalo con los pensamientos que tenemos o que tuvimos en ese momento, ahora con lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 6, versículo 31 dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Se lo voy a leer. ¿Sí la captó? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahora supongamos que el que está del lado del mostrador y que el que dio la vuelta de más es usted. Piense. Y que cuando usted se dio cuenta al final del día que fue a hacer caca, dice: no, Dios mío, estoy descuadrado. Estoy descuadrado. ¿Qué pasó aquí? Y usted hechamente, y usted es cristiano, y hechamente dijo: no, ya me acordé, le di de más a fulanito. Y resulta que como quizás yo también lo hice un día, también me la hicieron a mí. Entonces el versículo 31 dice: y como queréis que los hombres hagan con vosotros, nosotros queremos que los demás actúen como nosotros actuamos. Como si somos hijos de Dios, queremos que sean responsables, que sean justos y que actúen que tengan una conducta también como la que nosotros tenemos. ¿Cierto? Entonces Jesús está diciendo: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esto es una ley. Lo que el hombre siembra, dígale a su vecino: lo que tú siembras, eso recoges. Pastor, ¿es difícil ser cristiano? Sí, es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque vienes habitado o vienes con una conducta del mundo donde usted quizás robó, mintió, hizo fraudes, y llegas al punto de Cristo donde Él empieza a hacer una obra maravillosa en tu vida, pero como tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa, que dijo Pablo que está viciado a los deseos del mundo, entonces es ahí donde viene la lucha. ¿Ha tenido usted luchas últimamente? Incluso aquí la puedes estar teniendo. ¿Será que me voy para la casa a darme la novela o me quedo? ¿Qué hago? ¿Será que me voy o no me voy? ¿Qué hago? Entonces solamente mire esto. Santiago dijo: bienaventurado ¿qué? El varón que soporta, que resiste, que aguanta, que en ese momento se sostiene y dice: yo soy un hijo de Dios, yo no debo pensar así, yo no debo actuar así, yo no debo hacer esto, porque soy hijo de Dios, y los hijos de Dios tienen la naturaleza del Padre. Y mi conducta, mis palabras, mis pensamientos deben ser diferentes. Pero la tentación llega, escuche bien, llega a tu vida en cualquier momento, a cada instante. La tentación te toca. ¿Para qué? ¿Con qué fin?
¿Quién la envía? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene que ser así? Todos los días somos tentados. Cuando su esposa o su esposo le dice, no me gustó el pollo, ¿qué piensa usted? Mire, en su pensamiento usted coge el pollo y le da en la cabeza a ella. Estás pensando mal. Sí ha pasado, ¿cierto? Solamente ¿cuántos pensamientos albergamos diariamente malos? Y es ahí donde la Biblia nos manda a nosotros cada día en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, a renovar nuestro ¿qué? Entendimiento. A renovar nuestro entendimiento. Imagínense que no solamente nosotros, hombres y mujeres de Dios, fueron tentados. Algunos vencieron, otros cayeron. Busque Romanos capítulo 12. Es el 6º libro del Nuevo Testamento. Y el capítulo 12 está después del 11. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntale al que está a su lado, ¿qué estás pensando? Dígale. Versículo 1 dice, así que hermanos, escucha las palabras del apóstol Pablo. Así que hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está Fuente de Vida? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Y cuando yo, voy a decirlo de esta forma, cuando yo admiro, cuando yo detecto y cuando yo vivo en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, cuando mi pensamiento es renovado diariamente. Y déjeme decirle algo, y no es por ofender, pero hay muchos cristianos que tienen pensamientos tremendos. ¿Y sabe por qué los pensamientos son tan tremendos? Que lo llevan quizás muchas veces a ofender a Dios y a contristar al Espíritu Santo que hay en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada de relación ni con Dios ni con la palabra. Imagínense nomás. Entonces Santiago dijo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Quiere decir que la tentación va a llegar. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? Tampoco lo sé. ¿Cuándo? Menos. ¿Ha tenido usted, mientras duerme, sueños que no le agradan a Dios? ¿Ha tenido? Dijo alguien por allá, pastor. Ojo con lo que ves, ojo con lo que escucha. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque te estás alimentando de una fuente que no es la adecuada. Porque estás mirando cosas que no son adecuadas. Porque estás escuchando cosas que no son adecuadas. Y cuando miras, aquí hay un disco duro que no sé de cuántas gigas serán, y que va grabando todas las cosas. Y como dice Santiago, mi concupiscencia, mi vieja naturaleza, ¿qué quiere? Que le des ¿qué? ¿Qué clase de comida quiere que le des a la vieja naturaleza? La que antes le dabas para satisfacer tus deseos. Y como tuviste un momentico, alimentaste tu vieja naturaleza, entró, quedó grabada aquí. En la noche vino eso.
Y me levanté y reprendí. Usted puede reprender todo lo que quiera. Usted puede bañarse de aceite en la cabeza todo lo que quiera. Puede hacer miles de ayunos. Pero si la palabra de Dios no está aquí, no hay nada. Si no está aquí la palabra del Señor, no hay nada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire a su vecino, dígale: menos televisión, más palabra. Dígale a su vecino: más palabra. Dale un aplauso al Señor. ¿Por qué no me debo conformar a este siglo? Pablo dijo: no os conforméis a este siglo. ¿Por qué no me debo conformar a este siglo? Porque yo no pertenezco a este sistema. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Nuestra nacionalidad no está aquí, está allá. Y como mi nacionalidad está allá, yo debo andar conforme a los principios de allá y no los de aquí. Anduve en un tiempo en este sistema, nos emborrachamos, bailamos. Quizás en nuestro tiempo no había reggaetón, pero bailamos de cuanta cosa, fornicábamos, adulterábamos. ¿Qué no hacíamos? Pero ahora en la posición en que está usted y yo, que somos de nueva criatura. ¿Cuántos son nueva criatura? Somos nueva criatura. Entonces mi pensamiento es otro, mi hablar es otro, mi conducta es otro, sabiendo que en cualquier momento Dios va a permitir la tentación en mí para ver cómo reacciona. Recuerde, Dios no tienta a nadie. ¿Sabe por qué Dios no tienta a nadie? Porque Él no puede ser tentado por el mal. Y surge una pregunta. Cuando miramos a Jesús en Mateo capítulo 4, en el desierto, fue llevado por el Espíritu y fue colocado ahí para ser tentado por el diablo. Ahora, ¿tuvo Jesús la posibilidad de caer en pecado? ¿Qué dice usted? Él fue tentado en todo. Tuvo propuestas. ¿Tuvo Jesús la posibilidad de caer? Al final la respondemos. ¿Me acuerda? ¿Listo? ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino, dice, escuche, sino, está diciendo el apóstol Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Cuántos quieren conocerla? Bueno, renovemos nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que hay que renovar? Imagínense el cuadro y mire el primer punto. Cuando inició la caída del hombre en el huerto del Edén, Dios coloca a Adán y a Eva en el huerto, los proporcionó todas las cosas, todo era hermoso, un ambiente espiritual hermoso. Tenía Adán y Eva la comunicación con el Padre a diario, en gran manera. El ambiente era propicio para ellos. Pero dice la Escritura que en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1 al 6, apareció el tentador. ¿Quién apareció? Apareció el tentador. Escuche bien. ¿Y cómo apareció el tentador? ¿De qué forma? ¿De qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le habló? Y cuando usted lee este punto, usted dice, ¿qué astucia la del hombre? Sí, la Biblia lo llama como astucia. Y desde ahí empieza la caída del hombre. Y de esa manera que Satanás, o la serpiente antigua, sedujo a Eva, la tentó, ella obedeció a la tentación y cayó. Desde ese momento entró el pecado al mundo. Y por el pecado, la muerte.
Escucha esto. Por el pecado que entró, la muerte. ¿Qué le pasó a Eva, a Adán y a Eva? Desobedecieron a Dios, conociendo los principios. Ahora, mire esto para cada uno de nosotros. Usted y yo conocemos los principios de Dios. Cada uno de nosotros conocemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Conocemos nuestra posición. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, cuando llega la tentación, yo debo tomar una decisión. Está en mí. O cedo o resisto. Eva tuvo la oportunidad de resistir o ceder. Está en nosotros. Nunca vayamos a decir, es que Dios lo permitió. Dios permitió que yo cayera con la vecina. Dios permitió que yo tomara esto. Dios permitió que yo bailara porque sabía Dios que había en mí un vacío, unas ansias de bailar. No. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hay tentaciones que vienen directamente de Satanás. Directamente, como la de Eva. Directamente de Satanás. Y hay tentaciones que vienen de la concupiscencia que hay en mí. De un corazón entenebrecido. Ahora, muchas veces nosotros en la tentación le echamos la culpa al diablo. Pero resulta que esa tentación no vino de él, sino vino de mi propio deseo. Yo lo quería hacer. Yo lo quería hacer. Había debilidad en mí. Yo no era fuerte en ese momento y yo lo quería hacer y yo quise. Yo quise. Dice la Escritura en el libro de Génesis, que era el capítulo 37 en adelante, que habla acerca de la vida de José. Y llegó la esposa de este hombre, del que estaba al mando de él, una mujer hermosa, y dice la Escritura que ella quiso estar con él, lo quiso seducir, pero la Escritura literalmente dice, él no quiso. ¿Él no qué? Él no quiso. La tentación viene a tu mente. Empieza a pintarte pajaritos en el aire. Usted decide si lo hace o no lo hace. ¿Cierto? Dígale que está a su lado. Tú decides. No le eches la culpa al diablo. Gloria a Dios. Ahora le digo algo, pregunto. ¿El ser tentado es pecado? Por ejemplo, volvamos al ejemplo inicial. Estás en la caja registradora, te dieron 70,000 pesos devueltos. Hay pensamientos tan tremendos en ese momento, hay pensamientos, tienes una lucha, está la tentación ahí, la tentación te dice, llévatelos, pero usted está ahí, todavía no has tomado la decisión. ¿Estás pecando? ¿Estás pecando? No. No hay pecado todavía. Aunque estás teniendo una lucha, estás con tu mente que es un 8, las emociones empiezan a trabajar y el diablo empieza quizás a mostrarte la necesidad que tienes y la tentación hace fuerza. Vaya a Santiago nuevamente. Capítulo 1. Cuando dicen amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona. Dígalo conmigo. Soportar.
Nuevamente, soportar. Ok, versículo 13. Cuando alguno es tentado, léala suavecito, lo más suave que pueda. Cuando alguno es, ¿qué? Tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Porque Dios no puede ¿qué? Ser tentado por el mal. En ese momento de la tentación, ¿quién está actuando? El mal. ¿Quién está actuando? El mal. Está actuando el mal. Está siendo tentado. Está siendo seducido. La concupiscencia empieza también a trabajar. Las emociones empiezan a trabajar. Empieza usted a escuchar voces. Muchas veces confundimos las voces y decimos, el ángel Gabriel me habló y me dijo que me fuera corriendo con esos 70,000 pesos. Cálmate, Pedro, cálmate. Dice la Escritura, versículo 14, sino que cada uno es tentado, cada uno es tentado, cada uno tiene una debilidad, cada uno tuvo una vida pasada donde se deleitaba, y dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de su propio deseo es atraído. Es atraído y seducido. Mira esto. Cuando nosotros no tenemos una vida en el Espíritu, fácilmente podemos ser seducidos por la tentación. Pablo dijo a la iglesia de Galacia, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿En qué debemos andar? Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no le dé rienda suelta a la carne. ¿Qué pasaría si usted le da rienda suelta a sus pensamientos? Uy, Dios mío. ¿Qué pasaría si usted le da rienda suelta a sus emociones? Ay, caramba. ¿Qué pasaría? Si cuando tomamos quizás esas rabias en el hogar, dice, ¿y esto por qué está así? ¿Y usted por qué me abrió los ojos? ¿Y usted por qué esto? Mire, agradezca que soy cristiano, si no le parto la cabeza. Ay, Dios mío. En su pensamiento se partió y lo envió para María Reina. Ahí llegó. Cada uno es seducido, es atraído, porque en su vida pasada quizás era así, pero todavía como no tiene una buena comunión, quizás esa persona no es espiritual. Es ahí donde viene ese momento a ver qué hace. A ver qué hace. Todos los días somos tentados, todos los días. Cada uno es atraído. Dice así el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y es una de las luchas que tenemos aquí mientras estemos en la tierra. Hay una lucha con mi vieja naturaleza, pero para yo vencer esa lucha, ya tengo el Consolador, ya tengo el Ayudador en mí, que es el Espíritu Santo. Ahora, Él me ayuda a vencer mi debilidad. Pero para que Él me ayude a vencer mi debilidad, yo necesito comunión. ¿Qué necesito? Comunión. ¿Qué necesito? Conocerlo. Acercarme a Él, hablar con Él, interesarme en Él. Pero cuando yo tengo comunión con otras cosas que no son de Dios, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? Va a pasar lo peor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Solamente imagínese cuántas vidas hoy en día, por no tener una vida espiritual, por no tener ese acercamiento para con Dios, con su palabra, han caído hoy. Se han dejado seducir, se han dejado engañar y han caído.
Y es ahí, cuando la tentación viene, no es pecado. Pero pecas cuando te dejas llevar por la tentación y caes. Ahí es pecado. Entonces el pecado hace efecto en mi vida, contristo al Espíritu Santo, mi relación con Dios, la poquito que tenía, se corta, como cuando usted no paga el servicio de energía y se lo corta. Entonces, nuevamente, gracias a Dios, la misericordia de Dios es latente. Hijitos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ceder a la tentación, ceder al momento de tentación, ceder es pecado. Cuando caigo en ella, peco inmediatamente y contristo al Espíritu Santo, contristo a Dios y vienen consecuencias para mi vida. Imagínense eso. Entonces Santiago estaba diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Yo la soporto, pero yo en mis fuerzas yo no las puedo soportar. ¿No ve que yo vengo de allá? ¿No ve que en mí no hay nada bueno? La vieja naturaleza, ¿qué quiere? ¿Qué quiere la vieja naturaleza? La vieja naturaleza quiere que la alimentes, que la satisfagas, que la complazcas. Pero la vida espiritual, ¿qué quiere? Que tengas comunión con Dios. Nuevamente le reitero, Pablo digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le den rienda suelta, no, ni se te ocurra. Hay malos pensamientos, sí tenemos malos pensamientos en gran manera, pero no te dejes llevar por la tentación que vino a tu mente. No te dejes llevar por la tentación que vino a nuestras emociones. No te dejes llevar por la tentación que está delante de ti. José dice la Escritura, no quiso. Aunque la mujer le insistió, se le quedó con las ropas, él no quiso. ¿Sabe quién nos da la fuerza a nosotros para decir no al pecado, para no quizás rendirnos ante la tentación? El Espíritu de Dios que habita en mi vida, en tu vida. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Pero Él me ayuda en mi debilidad cuando yo tengo una relación fuerte, cuando yo estoy dado a las cosas del Espíritu. Él me ayuda. Pero cuando soy anoréxico, ¿sabe qué es una persona anoréxica? ¿Qué es una persona anoréxica? Y por no comer, se consume y está. El término que usamos es está raquítica. Espiritualmente hablando, cuando usted no tiene comunión con la palabra de Dios, es anoréxico. Y usted está en libre acceso para que la tentación venga, lo domine, le dé 3 vueltas en la tierra, lo vuelva a levantar y vuelva otra vez y hacer con usted lo que quiera. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Hebreos capítulo 4. Allá antes de Santiago. Estamos en Santiago, ahora un libro antes. En el capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Mira lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Quién fue tentado en todo? Ahora, cuando dice la palabra fue tentado en, ¿qué es todo? Fue tentado en todo. Pero aquí hay algo tan tremendo. Dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Sin pecado. Ahora, Jesús fue concebido en el vientre de María, no por hombre,
María no se tuvo que unir con José ni con nadie más para que la vida de Cristo creciera aquí, humanamente hablando, sino que dice la Escritura de que el Espíritu Santo vino sobre María, la Virgen, y concibió. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Por lo cual Jesús, aunque siendo hombre, su naturaleza no fue pecaminosa. ¿Su qué? Su naturaleza no fue pecaminosa. Entonces, mira para llegar al punto de Santiago dijo, porque Dios, Jesús es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Amén, claro que sí. Entonces, dice que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. Entonces Jesús en el desierto, aunque tuvo debilidades, aunque tantas cosas que tuvo, en todo fue probado, tentado, pero sin pecado. Aunque era 100% hombre, 100% Dios, Él no heredó el pecado que nosotros sí heredamos de Adán. Imagínense, Él no heredó el pecado. Nosotros antes de conocer a Dios éramos hijos de Adán. ¿De quién éramos hijos? De Adán. Ahora somos hijos de quién y por qué. ¿Por qué somos hijos de Dios? Juan capítulo 1 versículo 11, 12 y 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibió y creyó en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios acá? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Fue tentado Jesús en todo? Claro. Entonces la tentación muchas veces viene de Satanás. Y podemos mirarlo como vimos al principio en Génesis capítulo 3. Ahora, busque por favor y lea conmigo 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3. De Segunda de Corintios dice, mire la preocupación del apóstol Pablo. Pero temo que como la serpiente, ¿que como quién? Que como la serpiente con su astucia, dígale a su vecino, dígale, ojo, Satanás es astuto. ¿Es qué? ¿En qué consiste esta astucia de Satanás? Que él va a buscar los medios. Él va a buscar la luz. Él va a buscar el momento. Él va a buscar el espacio. Él va a buscar lo que a usted más le agrade. Para decirle, hey, estoy aquí. Y Pablo tenía este temor con los hermanos de Corintio. Y le estaba diciendo, pero temo que como la serpiente con tu astucia, ¿qué fue lo que hizo con Eva? Engañó. Escucha lo que dice. Engañó a quien, a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos sean extraviados. O sea, Pablo está diciendo, mire, no subestimen al enemigo. Él es astuto y él usa las herramientas actuales, los métodos actuales, el sistema para que usted deje de ser fiel a Cristo y caiga en sus garras. No estoy diciendo que usted hoy al salir de aquí va a salir con los ojos así, no, porque se puede caer. Para yo poder resistir la tentación,
para yo poder rechazarla, yo debo andar en el Espíritu. Yo debo vivir en comunión con Dios. Yo debo estar sujeto a la palabra de Dios. Porque nunca, nunca la tentación va a dejar de existir. Mientras estemos en esta tierra, en algún momento usted va a ser tentado. El mal pensamiento va a venir. Y uno de los grandes hombres, llamado antes de recibir a Cristo, Saulo de Tarso, y después que se convirtió, el apóstol Pablo, aún tuvo malos pensamientos. Pero él nos enseña algo tan hermoso de cómo tenemos que hacer nosotros, para que cuando el pensamiento malo llegue aquí, ¿cómo podemos nosotros hacerlo? ¿Quieres saberlo? Segunda de Corintios. Capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Usted va a encontrar un título ahí que dice: Pablo defiende su ¿qué? Ok. Segunda de Corintios está después de Primera de Corintios. Capítulo 10, versículo 1 en adelante. Yo, Pablo, escuche, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿a quién? A Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Te voy a resumir un momento acá. La iglesia de Corinto fue una iglesia que le dio muchos dolores de cabeza al apóstol Pablo. Pero él se gozaba por lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y la iglesia de Corinto fue una iglesia donde todo el mundo, los hermanos, querían estar en el primer lugar y querían salir en la foto. Y fue una iglesia privilegiada donde Dios le dio dones. Vieron milagros del Señor. Pero había una carnalidad tan tremenda. Y Pablo estaba tan angustiado con ellos porque a medida que muchos judíos se estaban convirtiendo al evangelio, venían los falsos maestros detrás de ellos queriendo acabar con la obra que Dios estaba haciendo con Pablo en las iglesias. Y tenía una persecución tan tremenda. Y aquí cuando Pablo empieza a defender su ministerio, porque muchos de los corintios, de los hijos de Dios de los corintios, estaban dudando del ministerio de Pablo. Y estaban diciendo: lo que hace Pablo no lo hace Dios sino el diablo. Y esto enojó a Pablo. Por eso cuando usted detecta el primer versículo, el segundo versículo, usted puede identificar las palabras de Pablo, que estaba airado contra la iglesia de Corinto, contra algunos hermanos porque estaban hablando mal de él. Y Pablo dice así, en el versículo 2: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. Pablo decía: solamente espere que llegue, ¿oíste? Espere y vamos a hablar clara. Y les voy a cantar la tabla. Imagínense que en esos dos versículos el pensamiento de Pablo fue tan tremendo. Dijo Pablo: ahora que llegue yo los voy a, mejor dicho, yo no sé qué voy a hacer. ¿Cómo se les ocurre que van a dudar de lo que Dios está haciendo a través de mí? ¿Cómo se les ocurre a ellos esto? Pero Pablo nos da la salida. Dios a través del apóstol Pablo. La salida para un mal pensamiento la tienes en tus manos. Imagínense. Y no la valoramos. Pablo dijo:
Versículo 3, pues aunque andamos en la carne, versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, ¿no qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿cuántos andan en la carne? ¿Cuántos andan en la carne? Ah, no, pues tienes cuerpo glorioso, pues. ¿Cuántos andamos en la carne? Pero no nos dejamos gobernar por ella. Escucha, no nos dejamos gobernar por ella. No nos dejamos guiar por ella. Estamos aquí en este cuerpo. Y este cuerpo nos causa molestia. Este cuerpo siente deseos tan tremendos. Usted no un día de esto, o de pronto usted le ha pasado que no usted tiene rabia con usted mismo. ¿Sí le ha pasado? Sí, yo ¿por qué hice eso? Pero a mí ¿qué me pasa? Y mismo se jala la greña y dice, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa? Yo ¿por qué pensé esto? ¿Por qué dije esto? Dios mío, qué vergüenza contigo. Eso me pasa por no leer, eso me pasa por no orar, eso me pasa por no estar en comunión con el Señor. Tengo que dejarme guiar por estas cosas. Peleamos con nosotros mismos. Entonces Pablo viene y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo le estaba diciendo, no es como ellos piensan, no es como ellos están hablando. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice, yo mi defensa, ahora yo me voy a defender, no de la forma que ellos piensan que me voy a defender. Yo no voy a llegar a las patadas, sino que tengo el Espíritu de Dios. Ahora me voy a defender conforme a lo que Dios me ha dado. Dígale a su vecino, defiéndete no como tú quieres. Voy a poner un ejemplo acá. Atiéndame, por favor. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted llega a su casa. Esposo, ¿dónde están los dos? Los que tienen esposa, bueno. Los que no tienen, pues, gloria a Dios. Llega usted a esa casa, cansado, tuvo un mal día, no le pagaron lo que tenían que pagarle, se asoleó. En ese día usted no probó nada. ¿Qué espera usted encontrar en la casa? ¿Cierto? Mi amor, ¿y cómo le fue? Ay, me fue tan mal. ¿Va a tomar algo, mi amor? Bueno, usted como que siente el... Pero cuando usted encuentra el fogón de leña ardiendo, usted encuentra el ambiente pesado, ¿cómo respondería usted? ¿Cómo respondería? Los hijos de Dios, escuche bien esto. Los hijos de Dios, ¿cómo debemos actuar ante esta situación? Mi amorcito, cálmate. Mi amor, cálmate. Yo también tuve un mal día. Tranquila. No te afanes. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Ven, vamos a orar. Ven, tranquila, ven. Yo sé que tuviste un mal día, yo peor, pero tranquila. Y eso como que cambia el ambiente, ¿no? Es como cuando a un león se le caen los dientes. Ya usted me entendió. Dale un aplauso al Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo llevo yo cautivo un mal pensamiento a la obediencia a Cristo? ¿Cómo lo llevo yo cautivo? ¿Cómo hago yo cuando en el momento de la tentación llega ese mal pensamiento? ¿Cómo llevo yo este pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? ¿Cómo salgo yo de ese momento de tentación? ¿Qué debo hacer? Con la palabra. Está el hombre
en la terraza de pronto y pasa la vecina. Y la vecina con su buen cuerpo, con todos sus atributos, gracias a Dios. ¿Qué crees que piensa ese hombre? Imagínese nomás. ¿Qué debe hacer usted como hombre espiritual? ¿Qué debe hacer usted como hombre espiritual? En el momento llega el pensamiento. No lo reprenda. Porque la culpa no es del diablo. Porque esa tentación está viniendo de tu propia concupiscencia. ¿De dónde está viniendo esa tentación? De tu concupiscencia, de tu deseo. ¿Qué hago yo? Padre, Señor, ayúdame, Señor. Tu palabra dice, Señor amado. Pablo dijo, Señor, allá en Gálatas 5:10 dice que debo andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de mi carne. Y esto está como satisfaciendo. Yo me levanto, Señor, aquí. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Aleluya. Imagínense nomás, cuántas luchas, no solamente los hombres, también las mujeres tienen luchas de esa forma. Pero entre más, mire, yo llevo el pensamiento, llevamos el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando esta palabra está aquí en mi mente. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Espera la tentación, a ver. Y Pablo quizás pensaba de esa forma, quizás, pero dijo, no, las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo no debo actuar carnalmente, yo debo actuar espiritualmente, porque Dios está en mí. Y son poderosas, escuche bien, lo espiritual, lo que Dios nos ha dado, es poderoso para derribar todo argumento, toda barrera en nuestra mente, todo lo que quiera dañar tu vida, tu relación con Dios. Lo que tenemos es poderoso. Porque al momento que llega el pensamiento, la tentación en mi mente, yo la desplazo con la palabra de Dios. Yo la desplazo con la palabra de Dios. Pero si yo no he renovado mi pensamiento con la palabra de Dios, hermano, te va a ganar. Te va a ganar, te va a hacer caer, te va a hacer pelear, te va a hacer gritar, te va a hacer enojar hasta desbordarte, te va a hacer tirar puños, te va a hacer de que tomes las maletas y te vayas, te va a hacer tantas cosas. Porque la palabra no está latente en tu vida. Imagínense el apóstol Pablo apedreado, echado, azotado. En gran manera, padeció en gran manera. Pero él dijo, he sabido contentarme en cualquiera que sea mi situación. Pasó hambre, pasó frío, en gran manera. Pero él mismo dice, yo sé en quién he creído. Dale un aplauso al Señor. La tentación de ninguna manera viene de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. No viene de Dios la tentación, viene de Satanás, en algunos casos directamente, o de su propia concupiscencia, de su propio deseo. Viene. No viene de Dios. Dios no permite eso. Dios no tienta a nadie. Que Dios permite de pronto que en ese momento haya eso, pero no es para que caigas, sino para que aprendas. Amén. Nuestras armas, dígalo conmigo, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Son poderosas en quién? En Dios. Entonces mira esto. Supongamos, se está en el río, en el mar, en un estanque, tira la carnada. ¿Sí conocen los anzuelos? Sí. Usted quiere pescar, en el anzuelo coloca un gusanito vivo todavía, pobrecito. Te tira y ese gusanito está moviéndose, y el pez que está ahí dice, uy, llegó la hora. Llegó la hora. Y viene el pez y fue seducido, fue tentado y cayó. Ese momento que él vio satisfacción, que vio gozo, que vio deseo, que sus emociones se desbordaron, en ese momento que él toma la carnada con el anzuelo, siente dolor. Ojo
con el pecado. La tentación llega y te seduce. Y como se dice allá en el llano, dice, te hace musarañas. Y empieza como que a moverse. Quieto, cálmate, cálmate. Si usted lo atrapa, cae en el anzuelo y empieza a sentir un dolor. Lo saca. Cae en el pecado y el pecado produce muerte, separación de Dios. Viene entonces el dolor, viene entonces la queja. ¿Por qué lo dice? Porque mira muchas veces, después que usted cae, dice, no, ¿qué pasó aquí, Señor? El Espíritu Santo empieza a redarguirlo a usted. ¿Qué te pasó, Juancho? ¿Qué pasó, María? No sé, Señor, pero un momento de debilidad. No sé qué pasó. Vaya al Padre. Cuando caigas, acuda. No acudas al vecino, no acudas al panadero. Acuda a la fuente. Nuevamente reitero, hijitos, si alguno de vosotros, hijitos, Juan le está hablando a quién, a hijos, a hermanos, hijitos, si alguno de vosotros hubiere pecado, caído, abogado tenemos, el Hijo intercede por ti al Padre. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Alaba a Él, alaba su nombre. Proverbios 24:16, creo que lo has leído muchas veces. Creo que ya te lo sabes de memoria. Cuando el justo cayere, porque 7 veces, ¿cuántas veces? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces caerá el justo, pero vuelve a levantarse. El Hijo de Dios cuando cae, se levanta. ¿Qué le pasa? Se levanta. Ningún hijo de Dios, escuche bien, ningún hijo de Dios es inmune a estas cosas. Todos estamos expuestos, pero de acuerdo a la espiritualidad, de acuerdo a la relación y de acuerdo al contacto que tengas con Dios y con su palabra, la vas a resistir. ¿La vas a qué? ¿Sí sabe lo que dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sométase a Dios y Dios le va a dar a usted la fortaleza para resistir su ataque. ¿De qué forma? No lo sé. Y cuando Él mira la resistencia, Él va a huir de ti. Volvemos otra vez al primer ejemplo. Estás en la caja, tienes los 70,000 pesos. ¿Me voy o no me voy? ¿Es bendición de Dios o no bendición de Dios? ¿Los devuelvo o no los devuelvo? El Hijo de Dios, ¿qué hace? Mire, me dio de más, cobre lo justo. Eso es lo que debemos hacer. Si tú quieres que los hombres procedan bien contigo, haga usted lo mismo. Proceda de la manera que Dios nos ha enseñado en su palabra. En nosotros hay buenos principios. En nosotros hay una moralidad que ya no es la del mundo, sino la de Dios. En nosotros hay una vida nueva. En nosotros hay cosas diferentes, por lo cual tenemos que avanzar y conducirnos como Dios quiere que nos conduzcamos. Amén. Ahora recuerda, ya para terminar acá, ¿ya están cansados? No. Okay. ¿Tienen sueños? Tampoco. Okay. Santiago, capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuántos van a soportar? ¿Pero en su propia fuerza? No. El que soporta la tentación, porque cuando haya resistido
Escuche, soportar, resistir. Soportar, resistir. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona ¿de qué? De vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Escucha esto. Nunca diga que Dios permitió esto. Nunca diga que esta tentación viene de parte de Dios porque Dios así lo quiso. No, Dios lo permite para que usted mismo se dé cuenta de su estabilidad delante de Él. La tentación viene directamente de Satanás. Y la mayoría de las veces de mi vida no crucificada y no sometida a Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Póngase de pie. Era un aplauso fuerte a Jesús. Cierra tus ojos un momento de donde estás.